Grupo Extra. Nuestro staff de directores de noticias quiere llegar al fondo de los temas más importantes. En Extra Radio comienza Asiento Extra. Buenas tardes. Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarles. Bienvenidos a un nuevo programa de Asiento Extra y a todos aquellos que nos acompañan a través de la señal de Extra TV Canal 42. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que tal vez a usted le parezca ajeno, pero no lo es para nada, porque las decisiones de este órgano tienen relevancia para toda la población. Hoy vamos a conversar con el presidente de la Comisión para Promover la Competencia, la COPROCOM, con don Guillermo Rojas, a quien le damos la bienvenida y con quien vamos a conversar justamente de todas estas aristas que tienen que ver con la población de casos que ellos atienden en este órgano. Buenas, ¿cómo está, don Guillermo? Hola, muy buenas tardes, tengan todas y todos. Un gusto estar por acá y agradecer de antemano la invitación. Qué gusto que nos acompañe, don Guillermo. Tal vez empecemos un poquito por qué es el trabajo que hace la COPROCOM, porque la gente podría pensar, no, eso no tiene nada que ver conmigo. Pero ciertamente desde que iniciaron funciones, ¿verdad? En los últimos, ¿qué tenemos ya? 4 años. ¿Me corrige 4 usted? años, correcto. 4 años han tomado decisiones y que también algunas han sido bastante polémicas. Contémosle a la gente qué es lo que hace la COPROCOM, don Guillermo, y cómo es que surge, cómo es que nace. Sí, muchas gracias. Coprocom inicia en el año de 1995 con una estructura bastante básica. Eran comisionados de tiempo parcial, ganaban por dietas y era una estructura bastante complicada en el sentido de análisis de conflictos de intereses, ¿verdad? O sea, había mucho problema en eso porque permanentemente muchos de los miembros, por supuesto que tenían sus empresas, sus trabajos, sus intereses y evidentemente eso pues generaba un problema a la hora de analizar ciertos casos. Con la entrada de Costa Rica a la OCDE, o más bien dentro del proceso de ingreso de Costa Rica a la OCDE, parte precisamente de los exámenes de revisión que se realizaron por el Comité de Competencia, encontró en eso un problema bastante grave y solicitó precisamente como parte de los requisitos el que se cambiara la legislación y que se pudiera adaptar a lo que la OCDE tenía y tiene establecido para precisamente tener agencias de competencia robustas. En ese sentido, nace en noviembre del 2019 una nueva legislación, la Ley de Fortalecimiento de las Autoridades de Competencia, crea dos autoridades, crea a la Comisión para Promover la Competencia y crea a la Superintendencia de Telecomunicaciones como autoridades de competencia. Se les asigna un determinado rol, Coprocon como autoridad nacional y la SUTEL en cuanto a sus supervisados para el mercado de las telecomunicaciones. Eh, de esta forma, Costa Rica pasa dentro de la OCDE a integrarse en el Comité de Competencia y a asumir el compromiso de definir una hoja de ruta, de adaptarse a los principios y a las buenas prácticas que la OCDE demanda precisamente para las agencias de competencia de los países miembros. En algún momento, don Guillermo, conversamos ya hace muchos años que la COPROCOM era como una especie de árbitro. ¿Cómo podemos explicarle eso a la gente como para que le quede más claro? Sí, esa pregunta está súper buena porque, a ver, las agencias de competencia como Coprocon eh, tienen un rol importantísimo en el funcionamiento de una economía moderna, porque la importancia radica en varios aspectos. Uno, el fomento de la competencia en el mercado. La idea es que las empresas puedan competir de forma equitativa, evitando prácticas como lo que son acuerdos colusorios o abusos de posición de mercado. Esto va a perjudicar a los consumidores e inclusive a otras empresas. Entonces,
la prevención de este tipo de abusos, como fijaciones de precios para no competir, limitar la oferta, imponer condiciones contractuales de carácter desleal, eh, y la sanción de estas conductas busca asegurar a los consumidores que tengan acceso a una mayor variedad de productos y servicios a precios en un mercado competitivo. Y un tema que además es muy relevante hoy en día y la tenemos como función todas las agencias de competencia, es la promoción de la innovación. ¿Por qué? Porque es deber de Coprocon incentivar a que las empresas puedan mejorar sus productos, puedan mejorar sus servicios para que puedan mantenerse competitivas. En esa dinámica, quienes ganan efectivamente son los consumidores. ¿Por qué? Porque se favorece una eficiencia económica. El mercado, cuando hablamos de eficiencia económica, significa que se asignan los recursos de una forma óptima. Entonces, esto ayuda a que haya un crecimiento económico sostenido y además se logre impedir crear barreras artificiales que lleguen a limitar la entrada de nuevos competidores. Para ir También, entrando un poco, tal vez, ujú. entrando en materia, don Guillermo, quería preguntarle, ¿hay decisiones políticas, o más que todo, yo diría un poco la razón de ser de la Coprocon, hay decisiones políticas que impactan e influyen en los consumidores a diario? Y también consultarle que usted me podría decir qué tipo de entidad son ustedes. ¿Ustedes son una rama más del Ministerio de Economía, Industria y Comercio? ¿Ustedes son un ente independiente? ¿Cómo es que usted se definiría, o definiría más bien a la entidad? Nosotros somos una entidad independiente de los gobiernos de turno. Y eso fue algo que precisamente la OCDE dejó claro. Pero una entidad Eh, pública. sí, somos una entidad pública, somos de derecho público, pero eh, totalmente independiente a los gobiernos de turno. Los comisionados son nombrados precisamente a plazos de 6 años no renovables a través de un concurso que el Consejo de Gobierno efectivamente debe organizar, pero la ratificación proviene de la Asamblea Legislativa. Entonces, hay un control también de legalidad para evitar precisamente una actuación de carácter política que algún gobierno de turno pues tuviese la mala idea de hacer a la hora de nombrar algún comisionado. Entonces se busca que haya ese contrapeso. Pero efectivamente somos una entidad totalmente independiente al gobierno que esté. Ahora, ¿cómo es que influye justamente la política en el consumidor? Las decisiones políticas, ¿cómo influyen en los consumidores? Bastante, lamentablemente, o sea, aparte precisamente de los problemas de que la pobreza en este país aumenta, es porque las decisiones no son técnicas y no son políticas. Algunos casos son decisiones, la decisión política fundamental le corresponde al Poder Ejecutivo a la hora de tomar decisiones, a la hora de emitir un acto administrativo que impacta directamente en los mercados. Muchos de estos actos son emanados precisamente bajo tutelas de intereses, no bajo un aspecto netamente técnico. Coprocon tiene, por ejemplo, dentro de sus funciones, la realización de estudios de mercado. Entonces, cuando hemos emitido estudios de mercado y le pedimos al Poder Ejecutivo que valore las recomendaciones que el estudio de mercado tiene, lo que establece precisamente la ley, tienen 30 días para indicar si las aceptan o no las aceptan, hemos ido notando que es un tema de conveniencia, no un tema de objetividad, lamentablemente. Entonces, recientemente nos sucedió precisamente con el último estudio que trabajamos, que fue del mercado del azúcar. No significa que simplemente el hecho de que un gobierno de turno no adopte las recomendaciones significa inmediatamente pues que sus decisiones estén o no sean objetivas. No se trata de eso. Es la motivación por la cual se rechacen esas recomendaciones. Entonces, ahí es donde uno efectivamente nota, por ejemplo, por qué se abre el mercado del arroz, por qué se emiten decretos para la liberalización de las tarifas, tal y como
Coprocon también hace muchos años ya en otros estudios de mercado lo había indicado. ¿Y por qué, por ejemplo, con el sector azucarero inmediatamente el estudio rechazado? O sea, Ahora, uno podría pensar, don Guillermo, no se trata de la selectividad de mercados, o sea, ¿para se trata qué, de tomarlo con objetividad. para qué existe la Coprocon si existe una defensoría del consumidor, de apoyo al consumidor? Uno podría pensar. Sí, son dos entidades totalmente diferentes entre sí. O sea, los objetivos de una autoridad de consumo eh, se basan directamente en las relaciones contractuales de un consumidor con un comerciante, temas de garantía, temas de un producto defectuoso, eh, temas de incumplimiento de condiciones de un contrato. En el caso de una agencia de competencia, lo que estamos hablando básicamente es de la sanción de conductas anticompetitivas que afectan la eficiencia del mercado. Cuando afectan la eficiencia del mercado, afectan al resto de los competidores y por ende, como el último eslabón de la cadena, nos afecta a todos nosotros como destinatarios finales de los bienes y servicios. Pero sí se tratan de dos tutelas totalmente diferentes. Ahora, más recientemente, la última resolución que han emitido ustedes, o más bien podría decirse recomendación, es relación al tema de los medicamentos, ¿verdad? Y las personas que nos están escuchando y que nos están viendo a través de la señal de Extra TV podrían pensar, ¿por qué la Coprocon está en contra de que baje el precio de los medicamentos? ¿Verdad? Porque eso es como la idea o la noción que le puede quedar a la gente cuando se dice que está mal el plan que está impulsando el gobierno para limitar lo que son las ganancias de las farmacéuticas, para que de ese modo pueda darse un poquito de reducción en el precio hacia los consumidores y que las medicinas nos cuesten más baratas a todos nosotros. Sí, más bien, muchas gracias por la pregunta y es importante aclararlo. A ver, hay decisiones que pueden tener una bondad legítima a la hora de llevarse a cabo, pero que lamentablemente no pueden terminar en algo bueno. Con los temas de medicamentos está sucediendo algo semejante. Para el mes de enero, Coprocon va a publicar un estudio de mercado del sector de medicamentos. Recientemente lo aprobamos la semana anterior en sesión, pero a ver, este es un mercado bastante complejo y el frío no está en las cobijas. O sea, el tema no es una regulación de precios como una panacea, porque además nos parece que no solo el abordaje que se está haciendo no se corresponde con lo que el artículo 5 de la Ley de Consumidor establece, sino porque además no es precisamente el camino que busca precisamente ese objetivo de disminuir el precio de los medicamentos. El MEIC en este decreto lo que dice es que el alto precio de los medicamentos efectivamente afectan una sostenibilidad financiera de las familias y el acceso a la salud. Sin embargo, efectivamente es eh, una preocupación que cualquier entidad pública, sea Coprocon, el Ministerio de Salud, el MEIC, comparten. Eh, Ahora, hay una falta de justificación adecuada. La regulación no nos da una justificación técnica ni económica suficiente, aunque el documento hable, digamos, de la frase precios elevados como un problema, no se identifica un análisis detallado de las causas específicas de esos precios altos, ¿no? Y tampoco te examina las diferencias entre los márgenes nacionales e internacionales, ni cuál es el origen de esas discrepancias. Sin embargo, el decreto sí puede traernos bastantes riesgos. Uno es el desabastecimiento. Fijar márgenes máximos puede desalentar a los proveedores de medicamentos y puede provocar una reducción en la oferta. Y ahí sí va a ser un problema porque nos vamos a quedar del todo sin medicamentos. Pero sí sería Además de que legal, alguna... don Guillermo, ¿Perdón? fijar esos márgenes sería algo legal, poner topes de precio en el mercado costarricense, ya sea medicamentos o cualquier otro producto, eso bien o servicio, eso es algo legal.
En la forma en que está redactado este decreto, para nosotros no. Esto fue algo que le hicimos saber al Ministerio de Economía, porque el artículo 5 lo que habla es de situaciones de desabastecimiento, de monopolio, oligopolio y previo criterio de la Comisión de Competencia, y que además en esos escenarios la regulación de precios tiene que ser temporal y excepcional. Si uno lee la propuesta de decreto, no sabemos cómo irá a salir, pero al menos la propuesta que nosotros tuvimos acceso, eh, no habla de una temporalidad, sino que básicamente se limita a establecerlo como una regla. Entonces, ya desde ahí también ya se identifica un problema de legalidad en la motivación del acto como tal. Eh, ¿Y qué se podría hacer como para que sí pudiera tener el aval del Coprocom? ¿Qué podría hacer el Ministerio de Economía como para que ese decreto vaya lo más armonizado posible, por así decirlo? A ver, con el tema de medicamentos, y en esto me tomo un momento para explicar la estructura rápidamente de eh, cómo funciona el mercado. Uno de los temas que logramos identificar con este análisis que se llevó a cabo es el impacto de los precios a nivel internacional. Costa Rica tiene una fuerte dependencia de las importaciones para poder satisfacer la demanda local de medicamentos. Entonces, claro, esto nos hace muy vulnerables a fluctuaciones de precios internacionales, inclusive a las políticas comerciales que se dan en otros países. Entonces, el costo de los medicamentos localmente puede reflejar los precios que están establecidos por laboratorios internacionales que suelen considerar la capacidad económica de los países compradores como Costa Rica. Y aquí es donde entra un tema muy importante. Muchas farmacéuticas internacionales aplican estrategias de precios que están basadas en el ingreso promedio del país. Entonces, Costa Rica, al ser un país de ingreso medio alto para estas farmacéuticas, puede enfrentarse a precios más elevados que otros países de menores ingresos. Esto es un fenómeno que se conoce como segmentación de mercado, y precisamente es parte de las razones por las cuales hay una influencia en el acceso a los medicamentos para la población. Tomando mucho en cuenta esto y teniendo el contexto de esta problemática, hay barreras bien identificadas, cuatro de hecho. Retrasos en el registro sanitario, la falta de armonización regulatoria, la desconfianza también hacia el tema de los genéricos y las prácticas, el análisis de prácticas comerciales como discriminación de precios. Entonces, Eso, perdón, hay, Guillermo, también podría generar, no sé, se me ocurre, me corrige usted que es el experto en esta materia, una distorsión de mercado si empiezan a disminuir los medicamentos innovadores y empezamos a ver una mayor oferta de genérico, ¿verdad? No sé, digo yo. eh, vamos a ver, el Costa Rica es de los pocos países en el mundo donde hay una tendencia a la compra del producto patentado Ujú. y no tanto hacia la producción de genéricos. Ok. Usted ve un país como Estados Unidos, México, la misma Unión Europea, el consumo de genéricos es por mucho superior a el consumo precisamente de medicamentos patentados, ¿verdad? Eso es parte también precisamente de las diferencias de precios. Eh, Usted me preguntaba soluciones, Ujú. ¿verdad? O sea, ¿qué se puede hacer? Se pueden hacer varias cosas. Le digo Una, porque al inicio, uno de los aspectos que no ha podido cumplir el gobierno es justamente bajar el precio de las medicinas y eso fue una promesa de campaña. Entonces, ciertamente es correcto, los medicamentos en Costa Rica, no solo los medicamentos, pero los medicamentos especialmente son carísimos. Qué se puede hacer para bajar el precio sin que se genere una distorsión de mercado o que se vaya en contra de la ley de la libre competencia?
Sí, hay varias decisiones que se tienen que tomar en cuenta, pero siempre, digamos, conociendo cuáles son eh, las dinámicas que tiene precisamente el mercado nacional. Una va directamente con lo que es, en primer lugar, el proceso de registro sanitario. El proceso actual es bastante complejo, es prolongado, entonces esto retrasa la disponibilidad de los genéricos eh, que ingresen al mercado como opciones de bajo costo. Aquí se tiene que evaluar el poder implementar una mejora regulatoria, ya sea a través de ventanillas únicas o sistemas especializados que prioricen el registro de medicamentos genéricos que ya hayan sido, por ejemplo, aprobados en países con altos estándares regulatorios. Yo sé y reconozco el esfuerzo que hizo el Ministerio de Salud en el año 2022 y la Sala Constitucional se trajo abajo ese decreto que buscaba precisamente esta armonización. Sin embargo, tomando en cuenta lo que el voto de la Sala indica, existiría la posibilidad de valorar el voto y poder modificar el decreto para que se pueda adaptar a las preocupaciones que la Sala Constitucional en aquel momento emitió al respecto. Una segunda opción es armonizar normativas con otros países. O sea, las diferencias regulatorias entre Costa Rica y algunos países de la región eh, generan mucho costo adicional para los importadores y desincentiva la entrada de nuevos medicamentos. Esto responde mucho a la pregunta, ¿por qué, no sé, en Ecuador o en Colombia existe X medicamento para un determinado padecimiento y en Costa Rica no ha llegado? Mucho de la razón precisamente es la falta de armonización de una normativa regulatoria entre los distintos países de la región. Luego, el tema de la desconfianza de los consumidores hacia los genéricos e inclusive también en alguna parte del sector de la salud, porque hay una errónea percepción que los ven como si fueran menos efectivos o menos seguros que los patentados. El tema está en que debe haber un incentivo para que efectivamente el sector salud pueda eh, eh, recetar este tipo de medicamentos a través de programas, ya sea de capacitación de los propios laboratorios, de las propias farmacéuticas, eh, por supuesto, normativas que puedan priorizar su prescripción también. Esto generaría una transparencia en los controles de calidad e inclusive eh, a nivel de las pruebas realizadas a los genéricos que sean transparentes, públicas, que le garanticen a la población confianza en lo que es su equivalencia terapéutica, ¿verdad? Luego debe haber una mejor transparencia en las prácticas comerciales. Los temas de discriminación de precios, los acuerdos de exclusividad, efectivamente dificultan la entrada de nuevos competidores y pueden perpetuar poder de incumbentes. Entonces, esto es algo que inclusive le corresponde y debe, en esto Coprocom, tenemos que ser aún mucho más dinámicos a la hora de investigar este tipo de conductas en el mercado de medicamentos, porque eh, debe haber, en primer lugar, más exigencia de transparencia en los acuerdos comerciales, especialmente cuando hablamos, por ejemplo, de descuentos por volúmenes. Y además, debe analizarse bien las relaciones contractuales entre los laboratorios, las droguerías y las farmacias para determinar la existencia o no de posibles abusos de alguna empresa con una posición de dominio que esté imponiendo cierto tipo de prácticas comerciales restrictivas. Ustedes de oficio no Eh, pueden hacer ese tipo de estudios. sí, sí, de hecho sí. No, este estudio de medicamentos estaba para el año anterior. Sin embargo, por temas presupuestarios, hasta este año pudimos realizarlo.
con las conclusiones del estudio, que las vamos a publicar ahora en enero, eh, ya vamos a poder entonces tener certeza de cómo funciona el mercado y de esta manera, si hay bondad para iniciar una investigación de oficio, téngalo por seguro que se realizará. ¿No nos puede adelantar alguna de esas conclusiones, don Guillermo? A ver, el estudio es bastante claro, o sea, nos da una radiografía. Costa Rica tiene un sistema de salud que es bastante robusto, o sea, tiene una cobertura de más del 91%, pero estamos precisamente enfrentando un tema de acceso a medicamentos por precios elevados. Algo, algo que es bastante interesante es cómo está segmentado, porque por un lado tenemos laboratorios que son internacionales y que son nacionales especializados en genéricos. En segundo lugar están las droguerías, que son los distribuidores mayoristas. Y en tercer lugar, el último eslabón son las farmacias, a nivel de cadenas y las llamadas farmacias independientes. Hay cuatro barreras claramente identificadas. Eh, Temas en el registro sanitario, la falta de armonización regulatoria y especialmente el tema de la estructura de mercado a nivel de contratos o transparencia de contratos entre estos distintos tres sectores que mencioné. Entonces, en el caso de los laboratorios, los internacionales son los que más dominan, pero tenemos laboratorios nacionales que tienen un papel significativo en los temas de genéricos. Las droguerías se ha determinado, o logramos determinar que tienen una alta concentración y operan en un entorno de dependencia hacia los laboratorios internacionales. Ahorita me explica bien qué son las droguerías porque ahí creo que hay que un poquito profundizar en el concepto. Sí, Vamos a ir nada no, la más, droguería don Guillermo, es, vamos a ir un es momentito. bastante simple, son los distribuidores mayoristas. Ok, vamos a ir un pequeño corte comercial y ya casi regresamos con don Guillermo y con todos ustedes para continuar hablando de este interesante tema. Asiento Extra por Extra Radio. Asiento Extra por Extra Radio. Hola, hola, ¿qué tal amigos? Estamos conversando hoy con don Guillermo Rojas, él es el presidente de la Comisión para Promover la Competencia, la Coprocom. Hablábamos antes de ir al corte acerca de un reciente estudio de medicamentos que ellos elaboraron y que será presentado o será público en enero, pero él nos comentaba un poquito también el tema de que han visto cierta, no sé si don Guillermo, la palabra es concentración en las droguerías, que usted me indicaba son los mayoristas más que todo, o que hay una relación ahí como que no está muy clara. Creo que tal vez habría que profundizar un poquito en eso. Sí, muchas gracias. La estructura del mercado nos indica que tenemos tres actores principales. El caso de los laboratorios internacionales, que son, que dominan, ¿verdad? Por sobre los nacionales, pero los nacionales tienen un rol significativo en lo que es la producción de genéricos. El caso de las droguerías, que las droguerías son los mayoristas, los distribuidores mayoristas, tienen una alta concentración. Ronda el 75% del mercado y operan en un ámbito de dependencia hacia los laboratorios internacionales. Y como último actor, tenemos las farmacias que muestran un dinamismo bastante competitivo, especialmente en lo que son zonas rurales. Esta es básicamente la estructura del mercado que el estudio logró determinar. Ok, ahora hay otro tema también que es interesante, pero antes de pasar a eso yo le quería preguntar,
¿Qué pasa si ustedes están dando esa recomendación? Si, ¿verdad? Don Francisco Gamboa, ministro de Economía, la otra vez tuvimos el gusto de recibirlo por acá, y él comentaba pues de que hay que meterse en el mercado porque muchas veces las mismas empresas no se regulan. Entonces, que por eso él justificaba estas acciones. Entonces, ¿qué pasa si él continúa adelante con el decreto y demás, a pesar de que ustedes están diciendo que tal vez no es la forma correcta de hacerlo, no porque sean en contra del fin mismo, sino porque por las aristas que hay a lo largo del proceso? Sí, ahí hay que evaluar varios temas, ¿verdad? Al final es una responsabilidad directa de quien le corresponde ejercer la decisión política fundamental en el país, que es el Poder Ejecutivo. Si el Poder Ejecutivo sigue adelante con esto y pues no toma en cuenta las recomendaciones de la Coprocon y al final el decreto se emite generando precisamente parte de los riesgos que Coprocon había establecido, eh, puede generar una responsabilidad administrativa de parte de quienes lo emitan, generando la posibilidad de que inclusive terceros puedan sentirse agredidos por el decreto y demandar al Estado. Del lado de Coprocon, nosotros tenemos legitimación activa también para poder impugnar eventualmente normativas que emita el Poder Ejecutivo y que vayan precisamente en contra de la ley. En este momento sería prematuro darle una opinión al respecto porque el decreto, la versión final no ha sido aún emitido, amén de que ellos aún tienen plazo para definir si aceptan o no las recomendaciones de Coprocon. Entonces, prefiero ser prudente en esto y esperar finalmente qué decisión toma el Ejecutivo. Ahora, también hay otro temita ya, pasando a otro, porque ustedes han visto muchos temas, que tal vez, como le digo, a veces la gente no tiene muy claro por qué la Coprocon es tan importante. En el caso del tema de la 5G, este es un tema que está ahorita en boga, ¿verdad? El mismo MISID ha dicho que podríamos perder 240 mil millones anuales, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, si no entramos pronto en la 5G. Pero aquí estamos en el proceso, ya tal vez ha ido avanzando un poquito más. Pero ustedes también emitieron un criterio con relación a este tema, que hablaba un poquito de que se está manejando más desde el punto de vista geopolítico y no tanto desde el punto de vista técnico. ¿Cuál es la conclusión que tienen ustedes? ¿Han podido analizar las acciones que ha tomado el Ejecutivo con relación a lo que es la apertura de mercado? Yo sé que también tiene que ver con la Superintendencia de Telecomunicaciones, pero en el caso de la Coprocon, ¿hasta dónde llega la potestad y qué es lo que pueden analizar? Sí, comienzo por la última porque esa siempre ha generado algún margen de duda, inclusive cuando tuvimos oportunidad de ir a la asamblea, esa pregunta también salió. A ver, Sutel tiene competencias sobre sus supervisados, que son aquellos que utilizan lo que se denominan redes de telecomunicaciones. O sea, si es un servicio que se presta a través de una red de telecomunicaciones, por ejemplo, entre algunas, las que explotan el espectro radioeléctrico, estamos hablando de empresas que son competencia directamente de la Superintendencia de Telecomunicaciones. Sin embargo, más allá de lo que es el servicio a través de una red, Coprocon le corresponde ver, por ejemplo, todo lo relacionado con el hardware, el software y los contenidos audiovisuales. Son competencia de la Coprocon. Entonces, como lo habíamos indicado en su momento, efectivamente por eso nos habíamos pronunciado con el tema precisamente de 5G. Este, a ver, con esto hay varios temas que nos han preocupado bastante. Utilizar, por ejemplo, la geopolítica, por ejemplo, el caso del Convenio de Budapest, donde dice que los proveedores de países que no hayan ratificado este tratado van a ser considerados de alto riesgo, te excluye automáticamente empresas tecnológicas, no de China, sino de varios países, independientemente de su capacidad técnica o de sus prácticas de seguridad. Ahora, Coprocon reconoce
que estas restricciones pueden estar bastante justificadas en ciertos contextos, pero aplicarlo de manera general, sin matices, sin una evaluación más individualizada, efectivamente va a traer consecuencias importantes en lo que es la competitividad del mercado. ¿Por qué? Porque hay una reducción del dinamismo en el mercado, o sea, la capacidad de un mercado para que se pueda adaptar de manera rápida, evolutiva, a lo que es la entrada y salida de distintos actores. Entonces, si usted excluye proveedores clave, usted va a reducir la cantidad de opciones disponibles para los consumidores, para las empresas que necesitan comprar tecnología o servicios. Esto entonces genera menos presión para mejorar, menos transferencia también de tecnología y eh, algo que preocupa mucho es los costos indirectos. La falta de competencia no solo afecta directamente precios que pagamos todos como consumidores, sino que puede afectar la propia eficiencia del mercado. Una empresa local podría verse obligada a trabajar con un número limitado de proveedores aprobados. Entonces pueden enfrentarse a costos adicionales por no tener acceso a tecnologías más eficientes o inclusive económicas que puedan ofrecer, por ejemplo, un proveedor internacional excluido. Entonces, a ver, cuando uno analiza este decreto, las restricciones no se pueden ver de una forma aislada, sino que tienen que verse con un efecto proporcional entre mercado y competencia. Eh, Si usted convierte la seguridad por la seguridad misma en una barrera de entrada, cuando no esté bien fundamentada, eh, básicamente usted está reduciendo la cantidad de proveedores capaces de participar en el mercado. Entonces, esto al final lleva a que se tenga que hacer, que el decreto no lo tiene, un balance entre seguridad y competencia. Eh, a ver, en lugar de excluir un proveedor de forma generalizada, basándose únicamente en un criterio geopolítico, eh, las regulaciones tienen que evaluar los riesgos individuales de cada proveedor según la seguridad de sus productos y sus prácticas, independientemente del país que vengan. Entonces, el Estado se puede permitir la participación de una mayor cantidad de actores, mientras usted les exija altos estándares de seguridad. Hay países, yo daba este ejemplo, hay países donde hay proveedores de alto riesgo que pueden participar en áreas no críticas del despliegue de la red 5G y las áreas más sensibles son para aquellos proveedores que cumplen estándares más estrictos. Entonces, esto es un enfoque que se llama un enfoque diferenciado y permite precisamente que haya competitividad en el mercado sin que se comprometa precisamente la ciberseguridad, Pero ¿verdad? como va el proceso, ustedes no tienen ya mayor injerencia, entonces. No, en este caso ya emitimos nuestra opinión. El Poder Ejecutivo, un año después, tenían un mes y un año después nos vinieron a contestar, ¿verdad? Pues que se separaban de las recomendaciones de la Coprocon. Eso le iba a decir, el gobierno puede o cualquier ministerio puede separarse de lo que ustedes recomienden. Sin embargo, usted decía ahora que eso puede tener también repercusiones legales para quien tome esa decisión. ¿Podría de alguna manera sancionarse a un ministro? Porque los ministros también forman parte de las juntas directivas y también forman parte de la toma de decisiones, e incluso hasta firman los decretos. Entonces, ¿podría ser que alguna decisión que ellos tomen pudiera más adelante crearles a ellos un conflicto legal desde el punto de vista de la Ni- competencia? A nivel de Coprocon no, porque se tratan de recomendaciones. Cuando se discutió la ley, un tema que salió precisamente a repercutir fue si las recomendaciones pasaban a ser no recomendaciones, sino eh, obligaciones que tenían que Vinculantes. tomar el Ujú. Poder Ejecutivo.
o si por el contrario mantenerlas como recomendaciones. Se estableció que en la zona OCDE la mayoría de agencias de competencia tienen en sus legislaciones recomendaciones. Y la razón es muy sencilla. Al final, una agencia de competencia no se puede transformar en coadministrador de la decisión política fundamental, sino que eso le corresponde al final al Poder Ejecutivo. Sin embargo, lo que aquí debe jugar un rol importante es la calidad de las motivaciones cuando usted como ejecutor de la cosa pública se va a separar de un criterio técnico objetivo. Entonces, no es simplemente dar una respuesta por darla, sino que exista al menos un contrapeso técnico adecuado en el que la población tenga conocimiento del por qué el Poder Ejecutivo no está siguiendo una recomendación de su agencia de competencia. Nosotros, todas las En otros estudios de países es mercado que vinculante, don llevamos a Guillermo. cabo, Es vinculante en otros perdón, países. Las decisiones la Comisión de la Competencia son vinculantes en otros países. en la zona OCDE no, Ok. ¿Y eso ni ninguna. cuál puede ser la razón de que prevalezca la Es, decisión política sobre la técnica? es que lo que se busca es que las agencias de competencia no se transformen en coadministradores de un político o de un ministro. O sea, al volverse obligatoria, por ejemplo, una recomendación, significa que la agencia de competencia está directamente eh, inmiscuyéndose en una decisión que le corresponde al final a un ministerio ejercer. La Ujú. responsabilidad es directamente del ministerio, ¿verdad? O sea, si, por ejemplo, se va a hacer un concurso para seleccionar a la revisión técnica vehicular y la agencia de competencia, Coprocon, indica recomendaciones de cómo debería hacerse ese concurso para que el Estado pueda seleccionar el mejor cocontratante, y usted como ministro se separa e indica que ese no va a ser el camino, sino que va a ser otro, eh, la responsabilidad de la decisión, bien o mal, al final le corresponde directamente a quien toma esa decisión, ¿verdad? Y no a la agencia de competencia. Ahora veamos lo que pasó con el precio del arroz, o lo que ha pasado más bien con el mercado del arroz, en el sentido de que, bueno, se recomienda que no estuviera el precio regulado, finalmente se libera el precio, y pues ahora los arroceros dicen que están en ruina, ¿verdad? Pero eso, claro, también tiene que ir acompañado de otras políticas de otros entes que no tienen nada que ver con ustedes. ¿Usted concuerda en que la decisión de liberar el precio fue la correcta? La decisión como decisión, sí, va hacia el camino adecuado. Lo que, lo que se tiene que tomar en consideración son dos escenarios, y yo creo que eso es lo que ha faltado. Uno, ¿dónde está el cuello de botella que no está generando eficiencia en el mercado por una decisión técnica que es correcta, pero que no ha sido del todo satisfactoria desde el punto de vista económico? Eh, y por otro lado, ¿qué decisiones de política social se toman para poder compensar también sectores que se vean perjudicados por una decisión de orden público que favorece a la mayoría, pero que afecta a un sector económico importante del país? Y como Estado social de derecho, cualquier política pública tiene que estar siempre acompañada de un programa de compensación para aquellos sectores importantes de la economía que se vean vulnerables en cualquier decisión que se tome. Eh, Esto inclusive Coprocon, desde el primer informe que realizó sobre arroz, lo ha hecho saber, ¿verdad? La sanción que nosotros impusimos en el año 2022, eh, también en la resolución claramente lo dejamos bastante detallado. O sea, debe haber siempre una independencia entre lo que son los distintos sectores que participan en la agrocadena del arroz. La sanción acá es a industriales por no comprarle el grano precisamente a los productores, por una negativa. Entonces,
Esto lo que está detallando es que hay un problema de estructura política en lo que es precisamente el Conarroz. Aquí se liberalizó el precio, pero nunca se habló de una reforma al Conarroz como tal. Y seguimos teniendo el mismo modelo, la misma estructura cuando estaba el precio regulado, solo que ahora con un precio liberalizado. Entonces, por supuesto, se van a generar una serie de efectos eh, eh, que pueden entorpecer la bondad de la decisión que se tomó, ¿verdad? Al final del tema de los colegios profesionales y lo que fue el timbre y la colegiatura obligatoria, eso finalmente ustedes también hicieron, ¿verdad? Eco del veto que se hizo. Eso al final, ¿cómo quedó? ¿Ustedes no se recibió algún tipo de reclamo por parte de los colegios con relación a ese tema? Sí. Con los colegios profesionales, hablar de tarifas es muy sensible para ellos. Ha sido, digamos, em, ¿qué diríamos? Es parte, digamos, de su esencia, ¿verdad? El regular las tarifas. Somos el único país de la zona OCDE que regula tarifas de colegios profesionales, ¿verdad? Un lamentable voto de la Sala Constitucional de los años 90, mediados de los 90, me parece, dejó entrever que los servicios profesionales, por ejemplo, y voy a citar abogados porque yo soy abogado y me voy a tomar como ejemplo, eh, la relación entre un abogado y su cliente no es una relación comercial. Entonces, que la ley de consumidor, por ejemplo, no se puede aplicar a ese tipo de relaciones profesionales. Entonces, claro, pucha, o sea, usted lo ve en un contexto bastante frío y usted dice, si no es una relación comercial, entonces, ¿por qué los abogados les cobran impuesto a la renta? ¿Por qué tienen que cotizar a la caja? ¿Por qué? O sea, a ver, yo creo que hay que ser muy responsable a la hora precisamente de que se valore claramente este tipo de criterios. Estamos hablando de servicios. Son servicios profesionales, claro. Personas que han estudiado, que se han preparado, pero que al final de cuentas, si usted lo nota en el mercado, básicamente se comporta con toda y la fuerza que los clubes profesionales tratan de impedir, se comporta al final de cuentas de manera competitiva o busca ser competitivo. ¿Por qué? Porque muchos profesionales no cobran ningún tarifario, sino que lo que buscan es competir en el mercado, algo que sucede en todos los países. Solo acá se ha mantenido esa postura. La forma en que el Ejecutivo lo ha llevado a cabo, a mí me parece que ha sido bastante agresiva y Coprocon lo había advertido. Hay reformas que solo se pueden hacer por ley. Nosotros ya hemos ido a audiencias a la Asamblea a hablar de proyectos de ley que se han presentado para precisamente hablar sobre los alcances de las reformas a las leyes de los colegios profesionales, pero es que tiene que ser por ley. Por decreto, salvo una que otra excepción que hay por ahí, en general la gran mayoría de colegios profesionales tienen eh, la potestad de regulación de tarifas por norma legal. Si se quiere una reforma en ese sentido, tiene que pasar por la Asamblea Legislativa. Ya para ir cerrando, don Guillermo, pues me faltaron varios temas, ¿verdad? Ustedes han visto también temas que tienen que ver con regulación del mercado o más bien restricciones de competencia en el mercado del azúcar. Otro tema que es bastante polémico es la renovación de los buses y esta renovación continua, ¿verdad? En lo que son las concesiones. Hasta el tema de retail por ahí anduvo y otras fusiones de supermercado. No sé si tiene potestad para poder comentarnos qué estudios vienen. Ya nos dijo que medicinas vienen en enero, pero ¿en qué más están trabajando, Guillermo? Sí, vamos a entrar a café. Vamos a ver este café, lácteos, este, y plataformas tecnológicas, digitalización y competencia, pues. Plataformas de transporte. Ahí, perdón, Plataformas de transporte, podría ser. entre varias, o sea, todo lo que sea la parte de digitalización de apps, la relación entre competencia, plataformas y inteligencia artificial. Y, Recientemente, ujú. en la OCDE, son partes de los temas que la OCDE está recomendando a las agencias de competencia que exploren mucho más los alcances que tienen
especialmente por la dominancia de muchas plataformas y que en el caso de Costa Rica las tenemos y el consumidor las usa bastante. Entonces, es un sector que definitivamente está dentro del plan de trabajo. Ya para cerrar, al final les facilitaron el presupuesto, Guillermo, en este 2025, la ley de fortalecimiento de las autoridades de competencia en Costa Rica establece que el presupuesto de ustedes no debería ser inferior a los 2.453 millones. ¿Cuánto es lo que les están asignando para el 2025? Vean, esto es una historia, otra vez, esto es una historia triste. La Asamblea Legislativa nos aprobó un aumento de 389 millones adicionales a los que el Poder Ejecutivo estaba enviando. El Poder Ejecutivo envió un presupuesto a la Coprocon de 1.000 millones de colones cerrados. 1.000 millones de colones. 1.000 millones de colones llega apenas al 40% de lo que el legislador estableció para el presupuesto de la Coprocon. La Asamblea Legislativa aprobó efectivamente un presupuesto de 1.389 millones para Coprocon y el día de ayer precisamente recibimos del Ministerio de Hacienda un comunicado donde nos dicen que los 398 millones nos lo congelan, diciendo que son importantísimos 398 millones para el pago del servicio de la deuda pública. Esto nos lo habían hecho hace un año, lo volvieron a repetir este año, no nos toma realmente con mayor sorpresa, ¿verdad? Pero definitivamente es una manifestación de debilitamiento, de una intención de debilitar a una agencia de competencia que no es gobierno, que está integrada por personas no políticas, sino técnicas, y que pues muchas de sus decisiones pues probablemente no les agradan, ¿verdad? Pero en democracia y en la proporción que debe haber entre los distintos autoridades de derecho público, debe siempre prevalecer el Estado de Derecho. Nosotros hace un año entablamos una demanda precisamente contra el Ministerio de Hacienda por este congelamiento, porque a nosotros lo que nos parece es que viola la ley de presupuesto. La Asamblea Legislativa aprobó una ley con una determinada asignación presupuestaria y el que el Ministerio de Hacienda simplemente se tome la atribución autoritaria de no asignarlo porque no quiere, nos parece absolutamente ilegal y es un veto de hecho, lo que el señor Nogui Acosta está realizando. Se nos acabó el tiempo, Guillermo, pero yo le quería agradecer por haber estado acá en el programa. Esperamos tenerlo también muy pronto y que en enero, ojalá, apenas estén en el estudio, podamos aquí darlo a conocer a través de lo que es la cabina y la sintonía de Extra Radio. No, doña María, al contrario, súper agradecido por la invitación y siempre a sus órdenes para acompañarle en lo que requiera. Y desde ya, muy feliz Navidad para todo su equipo de trabajo, para su persona, para su familia, de parte mía, de parte de Coprocon. Muchísimas gracias. A ustedes también les agradecemos la sintonía, a todos también los que nos acompañaron a través de la señal de Extra TV y a quienes nos sintonizan por la 92.3. Les agradecemos habernos acompañado, que es en sintonía de Extra Radio, porque ya sigue mucho que contar. Felices fiestas para todos ustedes y esperamos que en este año nuevo todos sus metas y todos sus deseos se cumplan. Bendiciones para todos. Para entender el mundo en el que vivimos, no hay como escuchar a los que saben. Y con nuestros invitados vamos a llegar al fondo de los temas más importantes para todos. De lunes a viernes entrevistamos para usted a los protagonistas de la actualidad desde las 2 de la tarde. Asiento Extra, solo por Extra Radio.